Muy buenas noches, mis queridos amigos y hermanos. Una vez más nos encontramos aquí en esta transmisión para aprender la palabra de Dios, esperando que hayan tenido un bonito inicio de semana con la bendición de nuestro Dios. Así que vamos a empezar cantando nuestro cantito de costumbre. Yo quisiera ser tu siervo, Señor. Ahí donde estamos vamos a alabar el nombre de nuestro Dios. Muy bien, una vez más, bienvenidos a los que se están uniendo ahora a la transmisión en vivo. Vamos a pedir la bendición de nuestro Dios, así que donde estemos, vamos a orar. Querido Padre Celestial, gracias una vez más porque estamos aquí reunidos esta noche para estudiar tu santa palabra. Gracias, mi Señor, porque has estado con nosotros, escuchando nuestras oraciones para nuestros familiares, amigos y hermanos que están enfermos, que están pasando tribulaciones, que están pasando algún problema económico o familiar. Mi Señor, en esta noche te pedimos tu Santo Espíritu, para que sea Él que nos dirija, nos abra el entendimiento, nos abra nuestros ojos y nuestros oídos, para la palabra que vayamos a escuchar,
para que esa palabra nos transforme, nos renueva cada día, para que nos convierta, mi Señor, a tu carácter. Y en este momento, mi Señor, queremos aprender más de tu palabra, porque queremos también formarnos para esa patria celestial que tanto anhelamos estar ahí contigo. Gracias una vez más, mi Señor, y bendice a todos mis hermanos y amigos que están viendo esta transmisión, para que sea de bendición para cada uno de nosotros y que también podamos aprender y compartir esta palabra con nuestras familias, con nuestros hermanos que tanto necesitan de esa esperanza. Es que tú vienes pronto, mi Señor, a salvarnos de este mundo que es tan malo. Gracias por tus bendiciones, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, ahora vamos a empezar el estudio. Tengamos listos nuestros cuadernitos de apuntes. Vamos a estudiar Ezequiel capítulo 12, así que los invito a que estén muy atentos para el estudio y puedan anotar, y si tienen alguna pregunta no olviden ponerla ahí en el Facebook para que puedan consultarla y será dada su pronta respuesta. Bendiciones para todos. Buenas noches queridos hermanos. Es un placer para mí nuevamente estar aquí al frente con ustedes. Pues vamos a estudiar ahora el siguiente mensaje de la serie de Ezequiel. Hoy vamos a estudiar el capítulo número 12. Vamos a abrir nuestras Biblias y nos vamos a ubicar en Ezequiel capítulo número 12. ¿Lo tenemos? Ezequiel capítulo número 12. Como ya les había comentado en los otros capítulos, sabemos nosotros que los capítulos de Ezequiel son continuados, ¿ok? Repito, los capítulos de Ezequiel son continuados. El capítulo 12 continúa después del capítulo 11. Ya hemos visto en dos partes, hemos visto el capítulo número 11, así que vamos a leer para poder conectarnos con lo que pasó en el capítulo 11. Vamos a leer el versículo número 25, 11:25. Ezequiel capítulo 11, versículo 25. Y dice lo siguiente: entonces referí a los cautivos todas las cosas que Jehová me había mostrado. Ezequiel está diciendo que Dios le dio un mensaje, una profecía, recuerden que profecía es mensaje, para darlo a los cautivos, y él fue a darle el mensaje a todos los cautivos, ¿ok? Así que después de que les da el mensaje, entra el capítulo 12 de Ezequiel. Vamos a ver. Versículo número 1 de Ezequiel 12. Dice lo siguiente: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, tú habitas en medio de una casa rebelde. Tienen ojos para ver y no ven. Tienen ojos para oír y no oyen, porque son una casa rebelde. Cuando Dios le está diciendo que ellos tienen ojos para ver, no significa que ellos eran ciegos físicamente. Ellos eran ciegos espirituales. Aunque podían ver, podían escuchar el mensaje de Dios, las profecías que Dios mandaba a su pueblo, ellos simplemente no querían ver ni querían oír lo que el profeta les estaba diciendo. Por eso el Señor dice: estás hablando, ¿no verdad?, con unas personas que tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son perversos, dicen unas traducciones, son una casa rebelde. Resulta que ellos, al parecer, Ezequiel les estaba diciendo lo que Dios les había mandado, ¿no verdad? Y ellos al parecer no le prestaban atención al mensaje que Ezequiel tenía para ellos. No le prestaban la más mínima atención, no querían saber del mensaje, ¿no verdad? No les importaba.
Entonces el Señor constantemente tenía que recordarle a Ezequiel la perversidad del pueblo para que Ezequiel no se desanime y no se desaliente. Por eso es que, si ustedes ven aquí, el Señor vio que Ezequiel estaba mostrándoles y dándoles el mensaje de acuerdo a Ezequiel 11:25, y como no le querían escuchar, el Señor dice: mira, Ezequiel, tranquilo, ellos son una casa rebelde, tienen oídos para oír, pero no quieren escuchar, tienen ojos para ver, pero no quieren ver, simplemente ellos son ciegos porque ellos quieren ser ciegos. Ellos son sordos porque ellos se tapan los oídos ante el mensaje de Dios. Y nota que ellos, el mensaje es para las personas que estaban siendo cautivos, ¿no, verdad? Ellos querían simplemente ser ciegos voluntarios. Las personas más interesadas en escuchar esta profecía deberían ser los moradores de Jerusalén, ¿no, verdad? Los moradores de la ciudad, los del templo. Ellos deberían ser los más interesados en escuchar esta profecía, pero eran a los que menos les importaba. ¿Ok? ¿Quiénes son los que están dentro de Jerusalén? Recuerde que Jerusalén representa la iglesia. Cuando hablamos de iglesia, no estamos hablando de una religión. Estamos hablando de un pueblo que se reúne para estudiar la Biblia, para aprender acerca de Dios. Miren, nosotros hemos visto a través de todos los capítulos que Dios, el Espíritu de Dios, lo tomaba a Ezequiel porque él estaba ¿en dónde? Él estaba en Babilonia. ¿Se acuerdan que estaban junto al río Quebar? Entonces el Espíritu de Dios lo tomaba a Ezequiel y de repente él aparecía ¿en dónde? En Jerusalén, aparecía en el templo. Estamos hablando de más de 1000 kilómetros. Así que el Espíritu lo tomaba y lo llevaba a Jerusalén. Y en Jerusalén él predicaba. Imagínense, es interesante este punto, pero vale aclararlo. Repito, Ezequiel, dice la Biblia, que el Espíritu de Dios lo tomaba de las guedejas de su cabeza, ¿no, verdad? Y lo elevaba y lo llevaba ¿a dónde? Al templo. Recuerda que él era exiliado, Ezequiel era exiliado y él estaba en Babilonia. Jerusalén o el templo quedaba a más de 1000 kilómetros de distancia desde donde él estaba. Pero el Espíritu del Señor lo tomaba, dice, de las guedejas de mi cabeza y me llevaba hacia el templo para mostrarle algo. Y también para profetizar. ¿Recuerdas cuando en el capítulo 11 de Ezequiel, el profeta estaba profetizando en el templo, estaba profetizando en Jerusalén? Y dice que mientras él profetizaba, Pelatías, ¿te acuerdas de Pelatías? El hijo de Benaía murió. Entonces dice que él se postró a tierra y clamó a gran voz y le dijo a Dios: ah, Señor Jehová, ¿destruirás del todo al resto de Israel? O sea, ¿dónde estaba Ezequiel? Ezequiel estaba ¿en dónde? Estaba profetizando en Jerusalén. Pero también el Espíritu lo tomaba, dice, y nuevamente lo dejaba con los cautivos, dice allí, junto al río Quebar. Esto los tengo aquí en los versículos. Eso está en Ezequiel 3:14, por si quieren anotar. Ezequiel 3:14, Ezequiel 3:24 está en el capítulo 11, versículo 1. Para que ustedes puedan ver esos capítulos, nosotros ya lo hemos visto, pero vale retomar este punto. Por eso es que Ezequiel predicaba o profetizaba. Profetizar es dar el mensaje de Dios a los de Jerusalén, mientras que a los de Quebar, los cautivos de Quebar, los exiliados, ¿no, verdad? Que Babilonia se llevó de Jerusalén hace algún tiempo. En cambio, Ezequiel le hablaba por medio de actos simbólicos. ¿Entendemos el punto? No les profetizaba directamente de boca, sino que les hablaba por medio de actos simbólicos. Para que ellos, al ver esos actos simbólicos, ellos se preguntaran y le preguntaran al profeta qué es lo que quería decir, por qué está haciendo esto.
Entendemos ese punto, es muy importante eso para que nosotros podamos entender, porque si tú lees la Biblia, si tú lees Ezequiel, Ezequiel en un capítulo está en Jerusalén, predicando o profetizando en Jerusalén, pero en otro capítulo está junto a los cautivos de Quebar. ¿Cuánta distancia había desde Babilonia hasta Jerusalén? Había más de 1200 kilómetros. ¿En qué tiempo él podía haber cogido un jet? En ese tiempo no habían, imagínate, tanto tiempo, pero el Señor, la Biblia dice que el Señor lo tomaba, el Espíritu, y lo llevaba directamente hacia el templo y le mostraba las abominaciones que habían dentro del templo. Es lo que leímos nosotros en Ezequiel capítulo número 8. ¿Okay? Así que aquí está con los cautivos, y mira esto, el versículo 2, vuelvo a leer. Hijo de hombre, le dice Dios, tú habitas en medio de una casa rebelde. Tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son una casa rebelde, son perversos, y como ellos son perversos, no quieren que venga alguien y les diga las cosas como ellos tienen que hacer. Oiga, ¿y esos tiempos se parecen a los nuestros o no? ¿A quién le gusta ser retado? ¿A quién le gusta ser exhortado? ¿Sí? Igual pasaba en ese tiempo. ¿Ok? Seguimos viendo. Mientras Ezequiel daba las profecías, ¿no verdad?, a Jerusalén, sabemos que en los exiliados él actuaba por símbolos. ¿Ok? ¿Por qué Ezequiel les hablaba a los cautivos? Aquí hay un pequeño detalle, miren eso. El detalle de los exiliados o de los desterrados que estaban en Babilonia es que ellos alentaban esperanzas para poder regresar a Jerusalén. Otra vez, estos exiliados que estaban en Babilonia junto al río Quebar guardaban esperanzas de regresar nuevamente a la iglesia. Recuerda quiénes son los exiliados, aquellos sacerdotes del capítulo 11, les prohibían, los inhabilitaban para que predicaran en el templo, para que no predicaran en ninguna sinagoga. Eso es lo que hacían ellos. Entonces, cuando ellos se sentían exiliados porque no los dejaban predicar donde ellos debían predicar, donde ellos querían predicar, entonces ellos se sentían alejados, se sentían solos. Cuando se los llevaron al destierro a Babilonia, ¿no verdad?, ellos querían, su corazón estaba en la iglesia. Ellos querían regresar nuevamente a la iglesia, como que si Jerusalén habría de quedar. Por eso es que Dios mandaba mensajes a los exiliados explicando lo que iba a pasar en la iglesia en Jerusalén para nuestro tiempo. Hay personas que queremos que las iglesias permanezcan toda la vida. Mira, sería excelente si permanecieran toda la vida. El problema es que el mensaje de Dios dice que toda la tierra va a ser destruida. Y el Señor Jesús mismo dijo, Dios busca a los que le adoran en espíritu y en verdad. En ninguna parte dijo que los que van al templo, solamente. Repito, es bueno, ojalá fuera así. Pero estos exiliados que estaban en Babilonia, ellos querían regresar nuevamente a la iglesia. Su corazón estaba en el templo. Pero ellos no querían entender. Por eso ellos cerraban sus oídos y no querían ver las profecías, porque ellos alentaban esperanzas de que algún día ellos podrían regresar nuevamente a Jerusalén. Estos desterrados, exiliados de la iglesia, abrigaban esperanzas de regresar en algún momento, porque su corazón estaba en aquella ciudad capital que era Jerusalén, corrompida y condenada. A veces nosotros creemos que tenemos que estar en una iglesia, como dijimos la vez pasada, en un templo, para nosotros sentirnos cristianos. ¿Ok? Vamos a seguir leyendo. Versículo número 3. Ezequiel 12:3 dice: por tanto, le está diciendo Dios a Ezequiel, por tanto tú, hijo de hombre, prepárate en seres de marcha y parte de día a la vista de ellos.
te pasarás de tu lugar a otro lugar a la vista de ellos, por si tal vez atienden, porque son una casa rebelde. ¿Qué es lo que tenía que hacer Ezequiel? Dios le dice a Ezequiel, mira Ezequiel, prepárate enseres de marcha. Los enseres de marcha vendrían a ser, de acuerdo a algunas traducciones, digamos, el equipo de cautiverio. El equipo de cautiverio era una vara, era una mochila. En la mochila tenías que tener una parada de ropa y una comida, porque te ibas en cautiverio, te ibas al exilio. Entonces eso era el equipo o los enseres de marcha que están en el versículo número 3. Pues Dios le dice, hijo de hombre, prepárate enseres de marcha y parte de día a la vista de ellos. ¿Para qué? Para que ellos puedan ver que tú coges tu mochila, coges tu vara y como que tú te vas de exilio, para que ellos puedan ver. Dice, tú pasarás de tu lugar a otro lugar a la vista de ellos, por si tal vez atienden, porque son una casa rebelde. Mira, Dios estaba diciéndole a Ezequiel, entre otras palabras, mira, ellos no te quieren ver ni te quieren escuchar cuando tú predicas. Entonces vamos a hacer esto. Simplemente le vamos a actuar de tal forma que ellos puedan darse cuenta por medio de lo que tú estás haciendo, por medio de tu testimonio de lo que tú estás haciendo, ¿no verdad? Que ellos puedan visualizar y de esa forma se le quede a la persona dentro de su cabeza. Mira, ¿has escuchado alguna vez una frase que dice que las acciones valen más que 1000 palabras? ¿Has escuchado esa frase? Pues bien, Dios la está aplicando aquí. Él ya lo sabía. Él ya sabía que las acciones valen más que 1000 palabras. Ya que ellos no querían escuchar al profeta, no querían escuchar el mensaje de Dios. Entonces Dios le dijo a Ezequiel, comienza a actuar como un exiliado, para que ellos puedan verte, ¿no verdad? Y de esa forma se les quede en la cabeza, ya que ellos no querían escuchar la profecía, no les gusta la profecía. Y mira, es muy lamentable que muchas personas dentro del pueblo de Dios no les guste las profecías. Hay una parte en 1 Tesalonicenses que dice, no menospreciéis las profecías. Y muchas personas menosprecian esta profecía. En el grupo pequeño yo estaba insistiendo, ¿no verdad?, de que si nosotros nos gustara o tuviéramos un poquito de gusto por la profecía, entenderíamos que dentro de Biblia está todo, incluso la formación paso a paso del nuevo orden mundial que se viene. Pero como no nos gusta la profecía, alguien viene y nos habla de profecía y nos quedamos dormidos. No nos gusta. Entonces ahí es donde viene el problema. A ellos les pasaba lo mismo. Le dicen profecías y ellos se quedan dormidos. No quieren saber nada. Por eso ellos se quedan dormidos. Ellos no quieren escuchar. Ellos tapan sus oídos, etcétera, etcétera. Tienen ojos, pero no ven. Porque son una casa rebelde. Entonces el Señor comenzó y buscó otra forma y dijo, entonces mire Ezequiel, no quieren escuchar, vamos a demostrarle por medio de actos, de hechos que tú vas a hacer, que ellos van a ser llevados ¿qué? En cautividad, para que ellos vean quiénes van a ser llevados en cautividad. Mira esto, sigamos, estamos en el versículo 4. El Señor dice, sacarás tus enseres, o sea, el equipo de cautiverio, ¿no verdad? El equipo del exilio, o sea, la mochila y la vara, del día a la vista de ellos, como enseres para el destierro. Ahí está explicando, como esta mochila que es para el destierro. Pero tú saldrás por la tarde a la vista de ellos como quien sale en cautiverio. En otras palabras, Ezequiel tenía que sacar la mochila y la vara en el día para que la gente vea, ¿y esto por qué? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué lo tienes afuera? ¿Qué es esto? ¿No verdad? Entonces Dios dice, pero los cogerás, esa mochila y esa vara, y los cogerás en la tarde. Si tú miras bien, estamos hablando, Ezequiel fue escrito en hebreo, ¿no verdad? Y para los judíos, hablar, tú ves el Génesis y dice, era la tarde y la mañana.
Cuando hablamos de la tarde, hablamos a la caída de ¿qué? A la caída del sol. Estamos hablando al anochecer. Dios dice, cuando tú salgas, el versículo 4, saldrás por la tarde a la vista de ellos como quien sale del cautiverio, del destierro, en la noche, silenciosamente, sin que nadie te vea. ¿Ok? Así tienes que hacerlo. Esa es una orden de parte de Dios para Ezequiel. Versículo 5. Ante sus propios ojos te abrirás paso a través de la pared y saldrás por ella. ¿Ok? Así que no iba a haber impedimento. No, Ezequiel, no es que hay una pared y tú no sabes escalar la pared, no. Atraviesa la pared y no te detengas, pero porque tú tienes que ir al cautiverio. Eso significa que no va a haber nada que detenga ese cautiverio que vas a tener. Nada te va a detener, ni una pared, porque la pared la vas a tener que pasar. Versículo 5. Vamos al 6. Ante sus propios ojos los llevarás sobre tus hombros. Se está hablando de la mochila y la vara. De noche los sacarás. Cubrirás tu rostro y no mirarás el país, porque por señal te he dado a la casa de Israel. Mira esto. El versículo 6 está diciendo cómo una persona salía de cuando estaba en cautiverio. Tenía que taparse el rostro. ¿Para qué se tapaban el rostro? Para evitar la humillación, para que nadie los reconociera cuando ellos estaban saliendo en la noche. Por eso tenían que cubrir su rostro. Y no mirarás el país. Mira, no mires hacia atrás. ¿A quién te recuerda eso? ¿Te recuerda a la mujer de Lot? ¿Se recuerdan a la mujer de Lot? Mira, sale y no mires atrás. Aquí está diciendo que él tenía que salir. No mires el país, no mires qué es lo que estás dejando, porque por señal te he dado a la casa de Israel. Mira, vamos a ver que esto se cumplió en un rey. Vamos a ver Jeremías 39:4. Jeremías capítulo 39, versículo 4. No me vayan a perder Ezequiel. Jeremías capítulo 39, versículo 4. Bien, ¿lo tenemos? 39, versículo 4. Y se van a dar cuenta que Dios estaba profetizando lo que iba a pasar con un rey. Y más adelante vamos a darnos cuenta que esto no solamente es historia, sino que es también para nuestro tiempo, para el tiempo actual. Ahorita vamos a explicar que esto se cumplió al pie de la letra con el rey de Jerusalén. Miren esto. Jeremías 39:4 dice: al verlos Sedequías, rey de Judá, y todos los hombres de guerra huyeron y salieron de noche. Mira que ¿a qué hora le dijo que tenía que salir Ezequiel? En la noche. Salieron de noche de la ciudad por el camino del huerto del rey, por la puerta entre dos muros. Y salió el rey por el camino de Araba. ¿Ok? Así que entendemos lo que está pasando aquí. El rey Sedequías, ¿no, verdad? Está huyendo del exilio, del sitio que había en ese punto. Pero esto se va a cumplir más adelante y lo vamos a seguir viendo, ¿ok? Vamos al versículo número 6. Un punto que me faltó explicar es acerca de la parte donde dice: será señal te he dado por la casa de Israel. ¿Qué es esto de señal? Significa que Ezequiel, todo lo que él hace o lo que de aquí en adelante él haga, todo le va a pasar lo mismo. ¿A quién? Al pueblo, lo mismo. Por eso dice: te he dado por señales, como que para que ellos vean lo que les va a pasar. Tú vas a ser la persona que les indique cómo ellos tienen que actuar, para que cuando pase o suceda, ellos ya sepan lo que tienen que hacer. ¿Ok? Mira esto. Nosotros también tenemos señales. ¿Cuáles son las señales? El Señor dice: mira, en la Biblia están señales para que tú sepas qué hacer cuando vaya a suceder algo parecido. ¿Con quién? Nota que allí Babilonia iba a entrar a Judá.
Babilonia iba a entrar a Jerusalén. ¿Sí? Recuerda que en nuestro tiempo actual viene una Babilonia también que va a tomar por sorpresa al mundo entero. Lo bueno de todo esto es que los cristianos nunca estamos a oscuras. Los que estudiamos profecía conocemos realmente qué es lo que nos depara el futuro y por ende nosotros nos preparamos porque leemos qué cosas, las profecías. En las profecías está todo. Entonces el Señor nos da señales y resulta que le dio una señal. A nosotros nos está dando una señal con Sedequías, porque lo cogen a Sedequías igualito como está diciendo Ezequiel. En nuestro tiempo, Dios está diciendo, así como hicieron con Sedequías, así mismo va a pasar acá, cuando venga Babilonia y haya personas que no quieren o no se entregaron a Cristo. Mira, más adelante lo vamos a entender, ¿ok? Vamos al versículo 6, versículo 6. Ezequiel 12:6. Dice lo siguiente: ante sus propios ojos los llevarás sobre tus hombros, de noche los sacarás. A ver, ya lo leímos, ¿no? Cubrirás tu rostro y no mirarás al país, porque por señal te he dado la casa de Israel. Versículo 7. Yo hice como se me había mandado. Está hablando Ezequiel. Saqué mis enseres de día como enseres para el destierro, o sea, la mochila, la vara con lo que tenía dentro de la mochila. Y a la tarde me abrí paso a través de la pared con mi propia mano. Salí de noche y los llevé sobre los hombros a la vista de ellos. O sea, aquí está diciendo que Ezequiel está cumpliendo lo que Dios le mandaba. ¿Ok? Versículo 8. Por la mañana... ¿Ok? Dice, versículo 8. Por la mañana vino a mí palabra de Jehová diciendo, versículo 9. Hijo de hombre, ¿no te ha preguntado la casa de Israel, aquella casa rebelde, qué haces? Dios le está preguntando a Ezequiel y le dice, oye Ezequiel, ¿te preguntaron qué haces? Y Ezequiel, ¿qué le dice? Sí, Señor, sí me estaban preguntando. Pero nota que cuando le estaban preguntando esas preguntas que le hacían eran de una manera burlesca, se burlaban de las acciones que estaba haciendo Ezequiel. Versículo 10. Diles, así ha dicho Jehová el Señor, esta profecía o este mensaje se refiere al gobernante en Jerusalén y a toda la casa de Israel que está en medio de ella. Ahora mira esto. ¿Por qué Dios aquí en esta profecía, si fuera solamente la profecía para el cumplimiento del tiempo antiguo, ¿por qué Dios no le dijo, mira Ezequiel, diles, así ha dicho Jehová el Señor, esta profecía se refiere a Sedequías, el rey de Judá, y a toda la casa de Israel? ¿Por qué no dijo nombre Dios? ¿Por qué no lo dijo? Cuando tú vas a revisar Jeremías, en las profecías de Jeremías, Dios sí le dice, esto es para Sedequías. En Jeremías está eso. Allí sí nombra a Sedequías. Pero aquí en Ezequiel, Dios le dice, esta profecía se refiere al gobernante de Jerusalén. ¿Qué es Jerusalén? Recuerda que Jerusalén representa para nuestro tiempo, ¿qué cosa? La iglesia, para el gobernante de la iglesia, para el líder de la iglesia y a toda la casa de Israel. Yo te hago la pregunta. En el reino de Judá, donde Sedequías era rey, ¿cuántas tribus habían? Solamente habían 2 tribus, la tribu de Judá y de Benjamín. ¿Dónde estaba el resto de la casa de Israel? Ya habían sido destruidos por los asirios hace casi un milenio, ¿sí? Así que ya no estaba en la casa de Israel. Pero el Señor, al momento de pronunciar esta profecía, por eso Él dice, esta profecía se refiere al líder de la iglesia y a toda la casa de Israel, que está en medio de ella. Más adelante ya mismo vamos a entender que en algunas partes Dios habla de Sedequías como en Jeremías, pero en Ezequiel, precisamente en Ezequiel, no habla, sino lo generaliza, porque esta profecía es aplicada a los diferentes tiempos y también es aplicable para nuestro tiempo, ¿ok? Seguimos, estamos en el versículo 10, ¿no, verdad?
Vamos al versículo 11. Versículo 11. A ver. Antes de seguir me estaba olvidando de un asunto. Antes de seguir esto, miren. Se relata que en el libro Antigüedades, Génesis 10:7, así se busca en el libro de Antigüedades. Ese libro de Antigüedades lo escribió Josefo. ¿Sí? Repito, el libro de Antigüedades, en la parte de Génesis 10:7, Josefo explica que Ezequiel le mandó una carta, una copia de esta profecía, se la mandó a Sedequías. Así que en la Biblia no está, pero Josefo, el historiador del siglo I, ¿no verdad? Que él era judío y él estuvo hasta el embajador. Mira lo que la parte del... Él explica esto porque en ese tiempo pudo constatar. Dice allí que Ezequiel envió una copia de esta profecía a Sedequías, confirmando la advertencia de Jeremías. Sedequías, sin embargo, creyendo ver una contradicción, y quiero poner aquí un énfasis, mira eso. Sedequías recibió la carta de Ezequiel. Él ya tenía la carta de Jeremías, porque Jeremías constantemente le decía lo que iba a pasar, ¿no verdad? Le decía las cosas al rey en ese tiempo. Así que tenía las dos cartas. Y Sedequías, creyendo ver una contradicción entre el capítulo, vamos a leer el versículo de Ezequiel 12:13. Allí mismo, el capítulo 12, vamos a buscar el versículo 13. Sedequías, el rey Sedequías, creyó ver una contradicción entre lo que decía Ezequiel y lo que decía Jeremías. ¿Qué es lo que él leyó? Veamos Ezequiel capítulo 12, versículo 13. Mira lo que dice Ezequiel. ¿Lo tenemos? Dice: pero yo extenderé mi red sobre él. Está hablando del rey. Y caerá preso en mi trampa. Y lo haré llevar a Babilonia, a la tierra de los caldeos, pero no la verá, y allá morirá. Eso es lo que está diciendo Dios a Ezequiel, y Ezequiel tenía la copia de de Sedequías tenía la copia de esta profecía y él la estaba leyendo. Cuando él leía esto decía, interesante, y la comparó con el mensaje de Jeremías. Vamos a Jeremías capítulo 24, versículo 8 y 9. Jeremías capítulo 24, versículo 8 y 9. Versículo 8 y 9. Jeremías capítulo 24, versículo 8 y 9. Y miren lo que dice allí. ¿Lo tenemos? Jeremías capítulo 24, versículo 8 y 9. Dice: y como a los higos malos, que de tan malos no se pueden comer, así ha dicho Jehová, pondré a Sedequías. Y nota que está, repito nuevamente, en esta profecía de Jeremías, Dios sí menciona que es Sedequías. En Ezequiel no menciona que era Sedequías, lo pone como generalizado, ¿ok? Aquí dice: pondré a Sedequías, rey de Judá, a sus príncipes y al resto de Jerusalén que quedó en esta tierra, y a los que habitan en la tierra de Egipto. Versículo 9. Y los daré por horror y por mal a todos los reinos de la tierra, y por infamia, por refrán, por burla y por maldición a todos los lugares donde yo los disperse. ¿Qué es lo que encontró Sedequías? ¿Cuál es la contradicción? En Ezequiel 12:13 dice que él va a ser llevado a Babilonia, pero no lo verá y que allá va a morir. Eso dice Ezequiel 12:13. Pero en Jeremías 24, 8 y 9 no dice que va a ser llevado ¿a dónde? A Babilonia. Entonces Sedequías, cuando vio esta contradicción entre comillas, entonces dijo: mira, no le voy a creer ni a Ezequiel ni a Jeremías, porque se están contradiciendo. Mira, es muy interesante este punto. ¿Por qué? Porque a veces nosotros también creemos que existen contradicciones en la Biblia. En la Biblia
yo tengo un principio. Cuando yo no entiendo un versículo de Biblia y en otro lado parece que dijeran lo contrario, entonces mi mente dice, no es que la Biblia esté equivocada, sino que yo no entiendo. Y ahí es cuando más me pongo a buscar cuál es la afinidad que tienen tales versículos. La Biblia, repito, no se contradice, pero aquí Sedequías creyó encontrar una contradicción. Las aparentes discrepancias en estos dos versículos de profecías, por no poder discernir, juzgar bien, por no efectuar un estudio más profundo. Si lo hubiera hecho, Sedequías hubiera encontrado una armonía escondida, que no estaba simplemente por encimita, sino que tenía que estudiarla. Recuerda que la Biblia no dice, lee la Sagrada Escritura. La Biblia dice, escudriña, o sea, vete más profundo, excava, cava, busca, investiga para saber si es cierto, para que no andes cometiendo errores como los que hizo Sedequías. Y al momento de él haber visto esta discrepancia, este error por parte de él, lo que le costó este error es la propia vida de Sedequías. Y ahí es donde él entregó su vida por haber desobedecido lo que decía tanto Ezequiel como Jeremías. Entendemos allí. Esto es un mensaje para nuestro tiempo. Debemos aprender a profundizar el mensaje completo. Cortan todo el mensaje cambiando lo que Dios quiere advertir al pueblo y por ende confían en lo que creen. Y les puede costar, como a Sedequías, les puede costar la vida. Hay estudios que ahora están haciendo estudios de Isaías, pero se está quitando y se está mermando totalmente el mensaje que Dios manda para el pueblo y se extraen unas cosas pequeñitas, muy pequeñitas, pero y el resto del mensaje se lo está dejando de lado. Tenemos nosotros que profundizar, no nos acostumbremos a que nos den solo las cositas que podemos entender. Vayan a la Biblia con el Espíritu Santo, ustedes van a poder encontrar preciosidades, van a poder encontrar maravillas dentro de la Escritura. Estamos en el versículo 11. Versículo 11. Dice, diles, estoy en Ezequiel 12:11. Diles, yo soy vuestra señal. Como yo hice, así se hará con vosotros, y partiréis al destierro en cautividad. Así que lo mismo que Ezequiel estaba haciendo, ¿no, verdad?, les iba a pasar a ellos. Versículo 12. Y al gobernante que está en medio de ellos, lo llevarán a cuestas de noche. Yo quiero que aquí tengan, no sé si ustedes tienen una pluma o un lapicito, ¿no, verdad?, que puedan anotar allí lo siguiente. Miren esto. Hay un error de traducción. Otra vez. Hay un error de traducción aquí donde dice en el versículo 12 de Ezequiel 12, dice allí, y al gobernante que está en medio de ellos, lo llevarán a cuestas de noche. Dando a entender que lo van a llevar a él. No es que lo van a llevar. En el original, ¿no, verdad?, en lo que ustedes lo pueden buscar, eso de lo llevarán a cuestas está mal traducido porque el verbo está en tercera persona singular masculino. ¿Entendemos? Repito, el verbo de lo llevarán está mal traducido porque el verbo en el original está en tercera persona singular masculino. Debería ser, llevará el gobernante, no es que lo llevarán. ¿Entendemos hasta allí? Versículo 12. Y al gobernante que está en medio de ellos, él llevará a cuestas de noche y van a salir y saldrán. A través de la pared abrirán un paso para sacarlo por ella y cubrirá su rostro para no ver con sus ojos el país. Versículo 13. Pero yo extenderé, y es lo que leímos, pero yo extenderé mi red sobre él y caerá preso en mi trampa y lo haré llevar a Babilonia, a la tierra de los caldeos, pero no la verá, y allá
va a morir. Mira esto, vamos a ver lo mismo en Ezequiel 17:20. Mira lo que dice Ezequiel 17:20. Ezequiel 17:20, mira lo que dice más adelantito, ¿ok? Dice allí, Ezequiel 17:20, extenderé sobre él mi red y quedará preso en mi trampa. Lo haré venir a Babilonia y allí entraré en juicio con él por su infidelidad que contra mí ha cometido. ¿Cuál es la infidelidad que Sedequías cometió? Nota que repito nuevamente, aquí en este versículo de Ezequiel 17:20 no se menciona tampoco el nombre de quién, de Sedequías. En Jeremías, cuando leímos Jeremías 39:4, ¿no verdad? Allí sí relata la profecía que Sedequías iba a pasarle esto y a pasar esto, ¿ok? Ahí está con nombre y apellido, Sedequías, el rey de Judá. Pero aquí en Ezequiel está hablando en generalizado, está generalizado, no hay un nombre para decir que esto se cumplió. Y es verdad, se cumplió con Sedequías, pero recuerda que las profecías tienden a cumplirse siempre que en el tiempo, ¿ok? Mira lo que dice Jeremías capítulo 52, vamos a Jeremías. Jeremías capítulo 52. Jeremías capítulo 52, versículos 6 al 11. ¿Lo tenemos? Jeremías capítulo 52, versículo del 6 al 11. Dice lo siguiente. En el mes cuarto, a los 9 días del mes, cuando el hambre en la ciudad era ya tan grave que no había pan para el pueblo, se abrió una brecha en el muro de la ciudad y todos los hombres de guerra huyeron. Salieron de noche. ¿Cuándo es que tenían que salir del cautiverio? De noche. Salieron de noche de la ciudad por el camino de la puerta entre los dos muros que había cerca del jardín del rey. Y se fueron por el camino del Arabá, mientras los caldeos mantenían su cerco en la ciudad. Los caldeos son los babilonios. Versículo 8. Pero el ejército de los caldeos persiguió al rey hasta la llanura de Jericó. Allí le dieron alcance a Sedequías, a quien todo su ejército había abandonado. Versículo 9. Entonces apresaron al rey y lo llevaron ante el rey de Babilonia a Ribla en tierra de Hamat, donde pronunció sentencia contra él. Nota que al rey Sedequías no lo llevaron a Babilonia, lo llevaron a los límites por Riblat, donde estaba Nabucodonosor, y él dictó sentencia. Donde pronunció sentencia contra él. Versículo 10. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías ante sus ojos. Y también degolló en Ribla a todos los jefes de Judá. ¿Quiénes son los jefes de Judá? Nota que el rey es el líder máximo. ¿Y quiénes son los jefes de Judá? Son los líderes más pequeños. Son los líderes que siguen al líder máximo, ¿no verdad? En este caso del templo, en este caso del reino de Judá. Versículo 11. A Sedequías, el rey de Babilonia, le sacó los ojos, lo ató con grillos y lo hizo llevar a Babilonia, donde lo encarceló hasta el día de su muerte. ¿Recuerdas la profecía de Ezequiel? ¿Qué decía la profecía de Ezequiel? 12:13, donde dice: yo extenderé mi red sobre él y caerá preso en mi trampa, y lo haré llevar a Babilonia, a la tierra de los caldeos, pero no la verá y allá morirá. Mira esto, recuerda una cosa, y siempre hay que poner esto en perspectiva actual y de profecía. Recuerda que Babilonia nuevamente se va a venir. Apocalipsis 17 habla de la gran ramera que es Babilonia, que es este ecumenismo mundial, después que se llama Nuevo Orden Mundial.
se viene esta Babilonia, ¿no verdad? Y va a querer someter a todas estas personas, va a querer someternos a todos. Dios manda y Dios dice, mira, esto va a suceder, por favor tienes que hacer esto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Huid de Babilonia, pueblo mío. Recuerda cuando estudiamos Ezequiel capítulo 4, todo lo que hablaba de que Roma, juntamente, que también implica Babilonia, va a venir, va a sitiar, ¿no verdad? El Jerusalén, que en este caso es la iglesia, y eso ya se nos había advertido con tiempo. Vamos a ver el versículo 14, el siguiente versículo, Ezequiel 12:14. Dice allí, a todos los que estén alrededor de él para ayudarlo y a todas sus tropas esparciré a todos los vientos y desenvainaré la espada en pos de ¿quién? En pos de ellos. Dios está diciendo, mira, al rey, al líder, al gobernante de este pueblo va a sufrir, va a llegar hasta Babilonia, va a morir en Babilonia. Los líderes de Judá, ¿no verdad? Los jefes de Judá también van a morir allí. Los guardaespaldas, la gente que está atrás de él, dice en el versículo 14, que también dice allí, lo esparciré a todos los vientos. Los vientos tienen que ver con conflictos, con guerras. Los voy a esparcir a todos los vientos, a los problemas, a los conflictos, a las guerras, y desenvainaré la espada en pos de ellos. O sea, habrá una persecución tenaz. Vamos a leer Segunda de Reyes, capítulo 25:5. Segunda de Reyes, capítulo 25, número 5. Segunda de Reyes, capítulo 25, versículo número 5. Dice lo siguiente, ¿lo tienen? Segunda de Reyes, capítulo 25, versículo 5. Dice, pero el ejército de los caldeos lo siguió y lo apresó en las llanuras de Jericó tras haber dispersado a todo su ejército. O sea, dispersaron a todos los que estaban directamente ¿con quién? Con el rey Sedequías. Lo que está diciendo aquí, mira, es que la profecía tiene que cumplirse. Ezequiel ya le había mandado, de acuerdo a lo que dijo Josefo, ya le había mandado una carta a Sedequías por ver contradicciones, ver cosas que no hay. ¿Cuál es la contradicción que nosotros podemos ver en este tiempo? Sabemos que Dios es amor y que nos protege. Esa es una muy posible contradicción, pero la Biblia dice que va a venir un destructor por culpa de la maldad nuestra. Y nosotros vemos una posible contradicción, entonces tenemos que tomar una decisión. Y no tomamos la decisión de creer las profecías, sino de creer lo que las personas nos dicen. Y ahí es donde entramos en un problema, porque nos puede costar, al igual que Sedequías, la vida. ¿Ok? Seguimos viendo esto. Vamos a ver que Dios ya lo había advertido en un tiempo antiguo, en el capítulo de Lucas. Vamos a ver el capítulo de Lucas. Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21, versículo 20. Lucas capítulo 21, versículo 20. Dice allí, ¿lo tienen? Pero cuando veáis a Jerusalén, otra vez, ¿qué representa Jerusalén? La iglesia. Cuando veas a la iglesia rodeada de ejércitos, y nota que aquí el Señor Jesús no te habla de romanos, ni te habla de Babilonia, simplemente tú tienes que ver que cuando esto esté ocurriendo, saber entonces que su destrucción ha llegado. ¿Por qué Dios estaba enviando este mensaje con Ezequiel para los exiliados? Porque los exiliados, repito nuevamente como al principio, su corazón lo tenían ¿dónde? En el templo, lo tenían en la iglesia, y ellos, a pesar de ser exiliados, ellos querían regresar nuevamente a la iglesia. Ellos sentían dentro de su corazón que su anhelo más grande era regresar ¿a dónde? A la iglesia. Y Dios les estaba mostrando que ellos estaban en mejores condiciones que los que estaban ¿en dónde?
en Jerusalén, porque el siguiente sitio que iba a tener Nabucodonosor o Babilonia con Jerusalén, donde iba a perder la vida el rey Sedequías, iban a morir, dice Josefo, dice allí que murieron todas las personas que estaban allí, los que no se dejaron llevar cautivos directamente hasta Babilonia. Luego vino la siguiente profecía, en donde vino Roma. Roma entró de la misma forma. Por estudiar profecías, los cristianos judíos supieron lo que tenían que hacer, de acuerdo a Ezequiel 4, eso lo habíamos visto en Ezequiel 4, y ellos salieron, ¿no verdad? Cuando vieron la oportunidad, salieron, y los que se quedaron adentro, en cambio, fueron muertos cuando vino directamente el ejército de Tito y los aniquiló, ¿ok? Entonces tenemos que darnos cuenta que las profecías realmente sirven para nosotros saber qué es lo que tenemos que hacer en el tiempo. Estamos en el versículo 14, vamos al 15, versículo 15. Y sabrán, dice el Señor, que yo soy Jehová cuando los disperse entre las naciones y los esparza por la tierra. La dispersión de Dios, dice aquí, va a ser entre las naciones y entre otras tierras. ¿Por qué sucede la dispersión? Porque Dios quiere que tú vayas a ser testimonio vivo a las demás personas que no conocen de Cristo. Por eso Dios necesita la dispersión, para que, nosotros necesitamos la dispersión. ¿Para qué? Para que el Evangelio sea llevado hasta el último rincón de la tierra donde nosotros estemos, pero siempre y cuando nosotros seamos testimonio. Cuando venga esto de la dispersión, dice la Biblia, que tú sabrás que yo soy Jehová. Versículo 16. Haré que unos pocos de ellos escapen de la espada, del hambre y de la peste, para que cuenten todas sus abominaciones entre las naciones a donde lleguen, y sabrán que yo soy Jehová. ¿Quiénes son estos pocos de ellos que escapen de la espada, del hambre y de la peste? Recuerden que ya lo vimos en Ezequiel 6. En Ezequiel 6 se habla de un pueblo remanente, dice el resto, es el remanente. Dios está diciendo, voy a hacer que unos pocos escapen de la espada, del hambre y de la peste. Ya hablamos esto en Ezequiel 5, representa también todo lo que viene en el asunto de las plagas, ¿no? Tiene que valer, son parte del juicio de Dios. Versículo 16 te habla también, dice allí, que vas a contar todas sus abominaciones. Las abominaciones son pecados entre las naciones a donde lleguen, ¿no verdad? Van a decir, mira, pudimos escapar, hicimos esto, pero ya estamos nuevamente ¿con quién? Con Dios. Pudimos pedir perdón, estamos nuevamente con el Señor. Y tú vas a ser testimonio para las demás personas que no conocen de Cristo. Versículo 17. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, 18, Hijo de hombre, come tu pan con temblor y bebe tu agua con estremecimiento y con ansiedad. ¿Por qué tenía que suceder esto? ¿Por qué tenía que pasar esto? Dice allí, con miedo, con temor, con temblor, bebe tu agua con estremecimiento y con ansiedad. Nuevamente, si estudiamos el capítulo de Ezequiel 4, nosotros habíamos visto, incluso nos da la cantidad en peso y la cantidad de agua que nosotros vamos a tomar o vamos a comer en ese tiempo cuando se venga el sitio, cuando vengan los juicios directamente de Dios. Si ustedes quieren ver eso, está en Ezequiel 4, versículo 19. Di al pueblo de la tierra que así ha dicho Jehová el Señor sobre los habitantes de Jerusalén, de la iglesia, y sobre la tierra de Israel. Su pan comerán con temor y con espanto beberán su agua, porque su tierra será despojada de su plenitud por su maldad. Cuando hablan del pueblo de la tierra, está hablando de los judíos en Jerusalén y de los exiliados que estaban dispersos en Babilonia. Estos dispersados que estaban en Babilonia se creían miserables al ser desterrados y envidiaban a los judíos dejados en Jerusalén. Estos exiliados envidiaban a los que todavía estaban dentro de la iglesia, cuando los que todavía permanecen allí, lejos de ser afortunados, eran verdaderamente miserables porque todavía tenían lo peor por delante.
mientras que los desterrados ya se habían escapado de las miserias del sitio que se aproximaba, ya que esta tierra sería despojada, de acuerdo al versículo, de su plenitud, vaciada los habitantes y de los rebaños y los granos que se llenaban por su maldad. Es decir, la tierra, por culpa de la maldad de los que estaban en Jerusalén, en la iglesia, era que venía todos estos juicios. Y los exiliados, los que estaban en el destierro, estaban mucho mejor que los que estaban en el templo, pero ellos envidiaban a los que estaban dentro. Siempre fueron acostumbrados en el pueblo judío a que Dios estaba en el templo. Y en el tiempo Dios estaba en el templo, en el santuario. ¿Ustedes se acuerdan cuando estaba en el lugar santísimo? Pero estas personas que estaban en el destierro tenían una costumbre de siempre hacer las cosas el día sábado de acuerdo a la costumbre que ellos tenían. Por eso es que Dios les está diciendo, mejor es que ustedes estén acá que los que están allá. Por eso viene la visión para ellos. Versículo número 20. Las ciudades habitadas quedarán desiertas y la tierra será asolada y sabréis que yo soy Jehová. Versículo 21. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, ¿qué refrán es este que tenéis vosotros en la tierra de Israel? Que dice, se van prolongando los días y desaparecerá toda visión. ¿Qué es esto de refrán? El refrán es una burla incrédula de que el juicio anunciado tardaba tanto en venir, y por eso decían ellos que ya no va a venir. Como se demoraba demasiado, ellos decían no, ya como está mucho tiempo, ya decían que venía y no viene. ¿Qué cosa tenía que venir? La destrucción. Ellos estaban esperando la destrucción en vez de preocuparse por estar listos para cuando la destrucción llegara. Hay personas que hablamos de que Jesús viene, y ni siquiera nosotros nos preparamos. Pasa el tiempo y decimos, no, ya el tiempo pasó, Jesús no viene. Y hay muchas personas que están en este punto. El Señor dice, estas personas que tienen este refrán, que se van prolongando los días y va a desaparecer toda visión. Versículo 23. Diles, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, haré cesar este refrán y no lo repetirán más en Israel. Diles pues, se han acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión. Dios dice, ahora sí, toda la visión que han visto por parte de Ezequiel, por parte de Jeremías, por parte de Isaías, se van a cumplir, para que este refrán ya no esté en boca del pueblo de Dios. Recuerda que en Primera de Pedro, ¿no, verdad? Ahí también habla acerca de que en nuestros tiempos las personas creen que Jesús ya no viene porque se tarda, y algunos creen que algunos lo tienen por tardanza la venida de Jesús. Jesús cuando venga, nosotros deberíamos estar preocupados en estar ¿qué? En estar listos para encontrarnos con Él, estar a cuentas con Dios para podernos encontrar con Él. Algunos de nosotros en el tiempo actual tenemos este refrán, no lo repetimos, pero sí lo tenemos o lo actuamos desde adentro, ¿no, verdad? Versículo 24. Porque no habrá, dice el Señor, más visión vana. La palabra vana significa hueca o superficial. No habrá más visión que no se cumpla, ni habrá adivinación de lisonjeros en medio de la casa de Israel, porque esta adivinación de lisonjeros, esta adivinación, estaba trayendo muchas malas cosas, eran malos consejeros. Ellos veían que se demoraba y ellos decían sencillamente no, ya no se va a cumplir, porque ellos simplemente estaban adivinando, como el mismo nombre lo dice, eran adivinos de lisonjeros en medio de la casa de Israel. Versículo 25. Porque yo Jehová hablaré y se cumplirá la palabra que yo hable, no se tardará más, sino que en vuestros días, casa rebelde, hablaré palabra y la cumpliré, dice Jehová el Señor. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, ahora los de la casa de Israel dicen esto, la visión que éste ve es para dentro de muchos días, para lejanos tiempos profetiza este.
Diles por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hable se cumplirá, dice el Señor. Miren, las profecías que están en la Biblia, tanto en Ezequiel como en Jeremías, como en Joel, que estamos estudiando también Joel, como algunos otros libros, Daniel, Apocalipsis, Dios dice, todo se va a cumplir. No crean que es una visión vana. Por ende, nosotros deberíamos estar preocupados en aprender más acerca de estas visiones, de estas profecías, porque a nosotros mismos nos beneficia. Esta visión de Ezequiel era para enseñarle a los exiliados que ellos estaban mejor en el sitio donde ellos estaban. No tenían que envidiar a los que estaban en el templo. No tenían que pensar que algún día llegarían allá, porque no deberían pensar. Nosotros deberíamos pensar en el tiempo actual en que nosotros nos tenemos que reunir con el Señor. No tenemos que pensar en otra cosa que a poco tiempo. Nosotros tenemos que pensar que quizás en poco tiempo ya venga el Señor y que nos vamos a reunir con Él. Y no estar pensando en otras cosas. Tenemos que prepararnos, sí, y preparar a un pueblo. Para eso nosotros estamos, pues tenemos que cumplir la misión y por ende las profecías están en ese mismo hilo de poder presentar las pruebas de que Cristo viene. Yo creo que hasta allí no es muy difícil entender el libro de Ezequiel 12. ¿Sí? Vamos a terminar hasta allí. Vamos a terminar por hoy. Vamos a cantar el himno, el corito que estamos cantando, el corito lema. Solamente
escucha hoy mi clamor. No se apague más mi fidelidad. Yo quisiera ser tu siervo, Señor. Toda mi alma es tuya de corazón. Y si en algo te ofendí, oh Señor, perdóname. Bien, vamos a inclinar el rostro para orar. Padre amado que estás en las alturas de los cielos, Señor, te doy gracias porque tú nos das, Señor, la vida, tú permites, Señor, que podamos estudiar tu palabra. Quédate con nosotros, quédate con las personas que están escuchando este video, Señor. Quédate con cada familia que te necesita. Quédate, Señor, con cada enfermo doliente, Señor, que necesita de tu mano protectora, de tu mano sanadora, para que puedan curar sus enfermedades. Te pido, Señor, por tu pueblo remanente, que pueda entender, Señor, que lo que necesitamos es prepararnos en este tiempo para recibirte cuando tú vengas en las nubes de los cielos. Tu venida está muy pronto, Señor, y no permitas que nosotros busquemos ídolos en otro lado, o dioses ajenos, Señor, y que pongamos algo por delante de ti. Señor, gracias por el mensaje. Sabemos que tú, el mensaje que nos das es para que nosotros podamos recibirte, Señor, esperarte y no esperar cosas falsas, cosas terrenales, Señor, sino solamente esperarte a ti, y para eso necesitamos la preparación. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Te pido que perdones todos nuestros pecados y que nos ayudes, Señor, a tener una noche y un sueño reparador. Gracias, Señor, son los favores y bendiciones que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, nos estamos viendo el día jueves a las 7:15 de la noche. Bendiciones, nos vemos, cuídense.